Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lluvia y yo esperamos que estés muy bien. Esto es lo que me aguanta mi perra acogida porque no le gusta nada que la carguen en brazos. Así que está aquí a mis pies viviendo su mejor vida. Hace unos meses hice un reto creado por Plumbela en el que me pedía que hiciera adosados y yo entendí mal e hice apartamentos. Entonces me quedó la cosita de haber hecho mal esta parte y en mi tiempo libre me puse a hacer este complejo de adosados de Not So Berry. Tiempo después saldría el anuncio de que podríamos hacer nuestros propios apartamentos solares multivivienda en los Sims 4 y me explotó un poco el cerebro porque ya es la tercera vez que me pasa. Me pasó con el kit de lo invernadero, con el kit de lujo moderno y ahora con la expansión de se renta. Y lo que me pasa es que hago un solar, una habitación o lo que sea y al poco tiempo anuncian un pack relacionado con eso. Entonces fue como otra vez conexión entre los Sims y yo. Y como puedes ver está bastante lindo. Tienes para ajedrez una pequeña zona infantil por aquí, más ajedrez y para sentarse. Y luego va por las generaciones del reto original, creado por Lil Simsy, una de mis youtubers favoritas. Los adosados por dentro son exactamente iguales. Esta habitación sería el salón comedor, aquí una cocina, este el baño, este el pasillo, el dormitorio y un balcón y una terraza trasera. Por si no sabes lo que es el Not So Berry, es un legacy creado por Lil Simsy, como te comentaba. Y te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que vayas y mires las reglas. La primera generación es la menta, por eso el exterior es de ese color. Y eres una traviesa científica que le encanta el color menta y que aunque se dedica mucho a su carrera, también le gusta hacer bromas con sus amigos más cercanos. Le gusta el lujo y quiere darle lo mejor a su familia. Vegetariana, celosa, materialista. La aspiración es la de pillería y la carrera científica. Pues teniendo esto en cuenta, vamos a decorar la primera casa. Lo primero que voy a hacer es elegir el papel de pared y el piso. Y teniendo en cuenta que a esta persona le gusta el lujo, vamos a intentar hacer una casa lo más elegante posible. Creo que estas puertas de rumbo a la fama son bastante elegantes. Para el papel de pared creo que voy a poner el de lujo moderno y creo que el dormitorio principal va a quedar mejor así. Quiero hacer una chimenea que vi en un vídeo y te voy a dejar en la descripción por si te apetece recrearla. Es más o menos así, no me acuerdo muy bien, pero creo que tenías que poner una ventana. En este caso elegí esta de días de universidad. De licántropos pongo esta maderita. Y luego de rumbo a la fama buscamos esta lámpara de pie. Si no tienes rumbo a la fama, creo que se puede hacer con perros y gatos. Creo que esto es un aro que le puedes poner fuego. Vamos a intentarlo. Le puedes dar a prender fuego. Y aquí tiene dos opciones de llama. Dibujamos un pequeño sótano debajo y le ponemos las lámparas estas. Lo subimos con el botón 9, un total de 14-15 veces y así se estaría viendo. Si no te gusta el arco que tiene, te puedes ir a pack de licántropos, modo depuración y tienes estas maderitas. Si por algún casual no tienes licántropos, si quiero, tiene otra opción de maderas en el modo depuración que también está bastante bien, que es esta. No se nota prácticamente nada la maderita de los lados y le podemos poner más fuego, en esta ocasión con los aros de perros y gatos. Así se vería el sótano y así la chimenea en el modo vivir. Yo creo que es una forma guay de hacer una chimenea no funcional, pero decorativa y está guay. Ahora en esta pared podemos poner la televisión de lujo moderno o esta de rumbo a la fama que es carísima y queda perfecta. Quiero darle algunos toques mentas y sé que Glamour Vintage tiene objetos ideal para ello. La verdad es que he hecho en falta sofás lujosos en el juego, pero bueno, este de Glamour Vintage nos puede ayudar. Y quería hacer aquí un rinconcito con la bebida y una butaca. Y quiero ver si en este huequecito me cabe alguna estantería. Creo que así está mejor. Y ahora para alfombra, esta de Urbanitas tiene la forma y el tamaño perfecto. Ahora hay que ver si el color también nos viene bien. Bueno, gris. Me pega con los detallitos de la pared y con los detalles del mármol. Y aquí puse el comedor, pero lo voy a rodar un piquitín para poner un tocadiscos justo debajo. Creo que este recolor es perfecto. Quiero ver si en a trabajar hay algún elemento de la profesión de científica que nos pueda servir. Tenemos una lámpara y poco más. Todo es detective, médica. Así que bueno, igual la cápsula esta de descontaminación podemos ponerla en el baño. Y en el pasillo esto del laboratorio de química. Esto me pega de científico. Este es el Simray. Tenemos una máquina de clonación. Y el electrogenerador de agujeros de gusano, que esto es lo que te lleva al mundo de Sixam. Ya que tenemos el filtro de lujo moderno activado, voy a aprovechar para poner algunas cositas que pueden quedar bien. Como estas estanterías en la entrada, en las cuales puedo poner algunas cositas del propio pack.
las luces son perfectas y quería poner esta librería, pero le va a quitar bastante protagonismo a esto de aquí que es color menta, así que no sé si a lo mejor ponerla en el dormitorio. Quería coger esta camita gris con los toques dorados, con una lámpara y mesita de noche a juego. Y ahora que tengo esto así, me estoy imaginando a la típica científica femme fatale con su ropa de lujo y su pistola de rayos láser. Y ya que estamos con lo de femme fatale, pues igual puedo poner algún cuadrito. Quiero agregarle algún cojín y para que estudie, eso va a estar más complicado. Igual tengo que poner solo esta mesa con la lamparita esta de la profesión de científica. Me falta quizás algún toque menta. No sé si a lo mejor esto de Nat nos puede ayudar. Hay algunos cuadros que sí, es de los mismos colores que la silla y así toque menta. Y no sé, a lo mejor esto de aventura en la selva en la estantería, para que esté un poco más repartido el tono menta en el dormitorio. Unas toallitas y a lo mejor esto aquí de hacer deporte en un lado. Este reloj verde, perfecto. Para la habilidad de pillería lo que más se usa es el ordenador para hacer el troll en los foros. Así que por lo menos lo tenemos ya cubierto. Y ahora que me acuerdo, esto de maximalista es divino para la escalera. Y no sé si el negro, el dorado o el blanco, quizás, que tiene blanco, negro y dorado. Quizás el cuadro en este hueco se ve un poquito mejor. Un espejo en la pared y unas florecitas por aquí. Aquí los zapatos quedan bastante bien con las estanterías, creo yo. Esto de G070 es una habitación que no sé dónde poner. Aquí tenemos que si cosas del espacio, cuadros sobre ciencia, elementos científicos, tablas periódicas, fórmulas, un montón de cosas. Esto de los... ¡Wow! Espectacular esto de los extraterrestres. Vale, creo que voy a cerrar esta parte de aquí y le voy a poner lo de personal autorizado para que no pase nadie. Un extintor del modo de depuración al lado de la máquina del laboratorio. Y me guardé algunas cositas, algunos cuadros, los extraterrestres, que me va súper bugueado esto porque tiene tantísimas cosas, la pobre iría en el inventario de todas las veces que la hemos mudado. Por darles un lugar para sentarse por aquí he puesto este puff. Para el baño creo que podemos utilizar las cositas de Urbanitas, ya que tienen una estética muy moderna y con apenita decoración. Este sería el baño, muy sencillo. En la terraza de arriba quiero poner un observatorio y esto así para que sea funcional. En la terraza creo que voy a seguir poniendo algunas cosas científicas, como por ejemplo esto que es para cambiar el clima. Luego en esta pared podemos poner una barbacoa y me pega mucho la típica mesita con sombrilla. Creo que hemos conseguido darle el toque de lujo sin dejar de lado... me había olvidado de la cocina. Muy bien, Freya. Para hacer una cocina de lujo, los muebles de el último pack, que ahora no me sale el nombre, son ideales. Como es una casa de lujo, podemos permitirnos 2 hornos. Le metí un armario aquí dentro para poder colocar esta esquina y creo que queda súper guay con la luz así, no sé. Esto que creo que al final era un calendario lo podemos poner así para que se siga viendo. Y encima de la nevera le voy a poner una planta. Esta de rancho de caballos. Me aseguro de que los Sims tengan espacio para cocinar. Y sí, tienen esta encimera, esta esquina, porque los cuchillos están flotando, no están en la encimera. Y esta, creo que le voy a poner la misma lámpara. Con esto ahora sí que habríamos acabado la primera generación de Not So Berry. Creo que ha quedado muy bonito. Ahora vamos a por la segunda generación, que es la rosa. La descripción de esta generación dice que tenía todo cuando era pequeño, pero siempre estaba buscando algo más. De adulto te cuesta mantener relaciones con otras personas porque estás enfocado en tu carrera. Si en los Sims existiera el rasgo de adicto al trabajo, sería el que le describiría. Y no tiene para nada instinto parental, pero ama a sus hijos con su corazón, a su hijo. Sus rasgos son irascible, snob, romántico. Aspiración es la amorosa, pero la que tiene varias parejas. Y la carrera política, solo un hijo. En esta imagen podemos ver claramente el color, los rasgos, la aspiración y todo súper bonito. Lo encontré en Pinterest y es de Amy Bear. No sé si es quien la creó, pero al menos es quien la compartió. Bueno, para esta persona me imagino una casa moderna y romántica a la vez, con una combinación de negro con blanco y rojo. Veo viable poner en esta pared de fondo este papel de Moschino y en la escalera también rojo y lo demás dejarlo blanco. No sé si hacer una plataforma con mis vallas de cristal favoritas, que son estas
de Quedamos, la televisión de Urbanitas, que la profesión de político viene con esa expansión, justo debajo este podio de debate de la expansión de Días de Universidad, y luego el podio este de Urbanitas, que es específico para el tema de la carisma también, lo dejo, no sé, si en el pasillo o en el dormitorio, ya veremos. Para sofá creo que voy a coger este del pack de fitness, que es bastante peque. Para combinarlo podemos coger los butacones a juego. Están en rojo también, pero no sé si quedan muy bien con la pared. Creo que está mejor en blanco. No me disgustan esta día de spa. Encima es perfecta porque está la opción de tenerla blanca como la línea de la pared y gris como este mueble. Y para alfombra acabo de ver esta de años High, que creo que tiene el tamaño y la forma perfecta. Y en el centro del salón quiero poner... ¡Ay! ¡Qué graciosa está el huevo frito, en verdad! La verdad que la quiero dejar. No sé por qué, pero siento que la persona que vive en esta generación es más bien un poco inmadura, me transmite esa sensación. Quiero poner un perchero bien sencillo, simplemente una chaqueta y un sombrero. Y a lo mejor en este lado lo de las cartas y lo de los bolsos, porque sabía que había uno con la combinación perfecta. En este hueco creo que voy a poner una pared de plantas. Y no sabía que aquí en el centro se podían poner cosas. De momento así tendríamos el salón. Ahora, aquí no me va a caber el comedor, así que tendremos que hacer la cocina un poco más pequeña. Y a lo mejor en esta pared tenemos esta habitación hecha por Adam Sparks 94, que es de cuadros sobre política. Y ahora que lo he visto, me acuerdo que hay una de unos perros jugando a las cartas o algo así. Creo que queda bastante guay. Y aquí me cabría quizás una mesita de café en la que quiero poner el cubo VIP, ya que esta persona es romántica y la veo teniendo sus citas en la casa. Sé que también hay una lámpara de decoración coqueta, la podemos poner también, algo así. Vale, para esta cocina podríamos usar estas encimeras, y aunque no me gustan mucho, sé que este recolor jamás lo he utilizado. Me gusta esta nevera que se desbloquea con la profesión culinaria. Aquí podemos hacer el comedor, y me gusta esta mesa de Quedamos con alguna silla roja, lo voy a poner así, y la basura en este hueco. Como en esta cocina hay mucho color y patrones y demás, creo que simplemente voy a poner unas estanterías. Como aquí tenemos el hueco, pues igual puedo poner otra planta también, como esta de Urbanita. En este recolor más todavía. Para terminar el interior de la planta de abajo me faltan poner unas luces. Creo que para la cocina voy a elegir estas de Creciendo en Familia. Están muy guay. Y en el salón, estas del kit de Love Industrial. Estamos listos para ir a la planta de arriba. Me gusta haber continuado un poco con la estética de lujo, siendo que la persona que vive aquí es hija o hijo de esta familia, entonces son personas con dinero, me da esa sensación. Me gustaría ponerlo y llenar la pared de espejos, así que me parece una opción mejor. No sé muy bien qué cama poner, la verdad. A lo mejor esta o esta de kit industrial. Quiero aprovechar la plataforma para poner aquí la ropa. De desorden decorativo quería poner algunos libros y gafas, como que antes de dormir el Sims estudia los discursos, se los escribe, los lee. Y ahora voy a buscar en Urbanitas y elementos desbloqueados a ver si hay algo. Por ejemplo, esto es de la profesión política, aunque no sé si me gusta mucho. Esto es de político, un maletín con dinero. Podemos esconderlo debajo de la cama. Un megáfono en la mesita de noche para las manifestaciones. El cartel de las manifestaciones también. Me acabo de acordar que en Urbanitas tenemos estas puertas que son para hacer grafitis y no sé, creo que me gusta cómo queda. Y así de paso también aquí pongo un caballete y un bonsai. Me falta algo de verde en la habitación y como no tengo mucho espacio, pues ya sabrás, te imaginarás lo que voy a poner. No tengo ninguna estantería, así que podemos aprovechar el hueco que tiene esta pared para poner una. Ahora sí podemos poner a lo mejor uno de estos del pack de fitness, un conjunto de plantas de Creciendo Familia en este hueco, y para finalizar con el baño tengo el hueco perfecto aquí para poner la ducha de Creciendo en Familia, con el lavamanos a juego por acá. Creo que le quedaría súper bien el espejo de Moschino y por supuesto nuestro papel higiénico, unas toallas así en negro y el albornoz, que por cierto en el otro baño lo puse negro, pero lo voy a poner menta. Para terminar con esta generación quería añadir un jacuzzi, pero para que haya un poquito de intimidad quería ponerle algo, una valla, las plantas estas de Urbanitas no, de Vida Ecológica, así en blanco y negro, con unas tumbonas para tomar el sol, y aquí una pequeña parrilla con esta mesa y estas sillas de Urbanitas, unas velitas en el centro de la mesa, creo que así destaca un poco más la blanca,
Y así sería la casa de la generación número 2, que yo creo que ha quedado también bastante guay, reflejando su personalidad de un poco oligona, los tonos de su generación. Estoy muy contenta y ya deseando pasar a la siguiente generación, que es mi color favorito. Bueno, el amarillo y el morado son mis favoritos y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y la generación amarilla dice así: creciendo nunca tuviste una relación cercana con tu madre y estuviste la mayor parte del tiempo solito en tu habitación, obsesionado con el espacio. Simplemente amas el espacio y harías lo que fuera por ir a Zigzag, sin importar el qué. Los rasgos son patoso, torpe, creo que está en el juego, ambicioso, solitario, y esta es la aspiración de cerebrito y la carrera de astronauta. Y me ha encantado que el abuelo o abuela de esta persona tenga aquí lo de irse a Zigzag y que tenga la decoración de extraterrestre aquí en el pasillo. Me parece que encaja mucho con esto. Siento que a lo mejor el peque no conectaba mucho con su madre o padre y entonces con su abuelo sí pasaba más tiempo y podían hablar de extraterrestres y todo eso. Me acabo de acordar que Rancho de Caballos tiene un piso que es del cielo y por aquí está el firmamento. Si no me equivoco es esta y sin duda la vamos a poner en el techo del dormitorio. Y de papel de pared quiero poner uno que sea muy oscuro. Creo que este suelo de Rumbo a la Fama no queda mal. Me recuerda un poquito a las nebulosas, pero luego en las demás habitaciones he elegido esta maderita blanca. Y ahora estoy buscando en la galería cositas del espacio, que sé que hay un montón. Me gusta muchísimo esta, así que la voy a colocar. Es de Al Jade, creo que se dice así. Este cuadro queda súper bien con la pared y el piso. Por aquí tenemos algunas fotos más que creo que pueden quedar bien en la escalera, algo así. Y se me está ocurriendo que seguramente habrá algo de Zigzag, como por ejemplo estas fotos del mundo, que esas las podemos poner en el dormitorio. He hecho esta selección de cuadros, una del planeta, de elementos y de algunas plantas. ¿Por qué? Porque sé que esto está en el catálogo y que podemos conseguirlo para decorar la habitación. Voy a poner otra de Zigzag aquí en el salón y para terminar esto de alienígena, que podemos ponerlo en el pasillo. Y esto me acaba de recordar la existencia de esta pared, que pensé que podría quedar guay, pero no sé si es demasiado cantosa, o lo que puedo hacer es poner esta y cambiar el color a algo así más rosita, o incluso el morado. Ahora estoy buscando algunas cosas en el modo depuración, como esto que te comenté que lo podíamos poner aquí y es súper guay. Luego están las geodas estas que creo que podrían quedar también súper bien. Y me faltaría incluirle algo de amarillo a la casa, pero yo creo que eso lo podemos hacer con los muebles. También tenemos estas plantitas que las quiero poner en jardinera. Tenemos una nave espacial del modo depuración que igual si hacemos peque podemos poner en algún lado. Yo la quiero mirar del juego básico, el contenido desbloqueado, para ver las cosas de la carrera de astronauta. Este pupitre que viene con el recolor amarillo. Quería poner el cohete, pero es que no me cabe, a no ser que lo hiciera muy pequeño, pero no tiene sentido, la verdad. Este kit de construir tu propio cohete también es de la profesión de astronauta. No sé dónde lo pondremos, pero lo colocaremos. El espectáculo de luces es de la profesión de astronauta y eso es súper lindo, así que lo vamos a poner sin duda, por lo menos dos. Aquí voy a poner las geodas que encontramos en el modo depuración, en blanco mejor. Esta chimenea de urbanitas que es amarilla. Quiero buscar también un sofá que sea amarillo y me está costando un poquito encontrar alguno que me pegue del todo. No sé si a lo mejor usar este de Años Hype, que tiene una estrella y la estrella es azul, me pega con esto. Luego la mantita es con tonos rojizos que pueden parecerse un poco a los que te di en el cuadro. Y una alfombra amarilla en la entrada. Creo que es guay que esta persona tenga un dron que voy a subir aquí a este mueble. Esta antena parabólica no quedaría mal a lo mejor aquí en el tejado. Y también me pega mucho que tenga un altavoz inteligente. No sé si poner estas cortinas. Vale, sí. No quiero poner estas cortinas. Igual estas de noche de cine. Para el comedor creo que voy a elegir estas sillas que aunque son azules tienen las patas amarillas con esta mesita. Aunque claro, estoy pensando que igual debajo de la escalera, debajo no se pueden poner, así que mejor la pongo en este lado y aquí en el hueco este taburete. Aquí podemos aprovechar nuevamente para poner las plantas de Strangerville. Y antes de seguir te quiero enseñar cómo es el espectáculo de luces porque creo que mola muchísimo. Ahora la cocina tiene estos muebles amarillos, creo que los he usado, sí,
en la cocina del abuelo. Pero bueno, como estamos hablando, el abuelo o la abuela y el nieto o nieta tienen mucha sintonía, por lo que veo, que hasta tienen algunos muebles igual, las mismas inquietudes. Podemos poner un lavavajillas al lado del fregadero con un escurridor de platos. Me apeteció ponerle también una cafetera a la cocina y tampoco le quiero añadir mucho más. Quiero que esta cocina sea un poco más sencilla, quizás una máquina de hacer rosca para ver películas de ciencia ficción y comer rosquitas mientras tanto. Y ahora vamos al dormitorio, que lo tengo un poco desastroso. Esta a lo mejor del juego básico, que se puede meter bien en la pared y no atraviesa el otro lado. Podemos traer un poco de amarillo con las mesitas de noche. Y estas no sé por qué me recuerdan un poco a un platillo volante. Aunque estas de pastel pop creo que quedan mejor. Debajo del escritorio medio escondido le pongo lo de la fabricación de cohetes. Para completar la terraza le voy a poner el observatorio. Como actividad en el pasillo voy a poner esta pequeña pista de baile. Elegí la pista porque me recuerda un poco al espacio. No tiene mucho sentido, pero me gusta la idea de que esta persona tenga una granja de insectos, que creo que voy a poner en este lado mejor, para poder colocar por aquí la mesa de picnic. Este baño también queda guay de manera futurista, pero para no ponerlo igual que el otro, este lo voy a dejar así en el tono amarillo y el de su abu lo voy a cambiar por este. Pero no queda mal, en verdad pega y tiene el toque azul, así que súper bien. Quiero poner algo más del espacio, pero no sé si están en el modo depuración y si es del juego básico o no, ahora no me acuerdo. Mira, aquí tenemos un cuadro super guay de Six Sam desde la luna que podemos poner aquí. Y esto no sé muy bien lo que es, pero creo que voy a cambiar el papel de pared así negro total para ponerlo porque está muy curioso. Y de este lado tenemos el retrete, la ducha y el albornoz amarillo. Y con esto habríamos terminado la última casa del vídeo de hoy, que es la más rara quizás, pero a la vez también me gusta. No sé, creo que hemos traído bien el tema del espacio y también está la presencia de amarillo de la generación esta. Así que nada, te invito a que me dejes en los comentarios cuáles son las siguientes generaciones que quieres ver, ya que no voy a hacer todas en un vídeo. Puedo hacer las que menos les interesen fuera de cámara y las que más ganas tengan en cámara, y les enseño el resultado de todas. Entonces, si tienes alguna generación que te haga especial ilusión, déjamelo saber en los comentarios y así la puedo hacer el próximo día. De momento, ¿cuál ha sido la generación que más te ha gustado ver en el vídeo? Está difícil porque creo que hemos recreado muy bien las tres, aunque quizás me gusta la generación 1, cómo combina con la 3 en temática. Aunque la 2 también es bastante original y es que, no sé, me cuesta mucho decidir, así que ayúdame a decidir tú en los comentarios cuál fue la que más te gustó. Muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y yo te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!